en Córdoba ahora le queremos acercar un proyecto muy interesante y con ADN cordobés, porque ¿qué es para usted San Rafael? Y le explico que pueden conocer mucho más de la historia del Arcángel Custodio de Córdoba en un rincón muy cerquita de la Iglesia del Juramento, en la misma Iglesia del Juramento, que es el centro de interpretación de San Rafael. Y para conocer un poco más este proyecto, que ya han podido ver a través de un reportaje de nuestra compañera Rocío de la Era en ahoracordoba.es y también en esta casa, en Onda Mezquita Televisión, vamos a conocer un poco más en profundidad en qué consiste este proyecto. Para hablar de todo ello tenemos a Eva Delgado, que es una de las promotoras y creadoras de este proyecto. Bueno, Eva, tengo aquí muchos testigos y no sé ni siquiera por dónde empezar, porque todos me parecen con un gran contenido, ¿no? Con un gran contenido, porque aquí los cordobeses no solo son meros espectadores, no, son también los que van a dejar el legado para futuros visitantes de Córdoba, para futuros cordobeses, de qué es para ellos San Rafael. Cada uno lo entiende de una manera diferente. Sí. Pero en primer lugar, cuéntanos en qué consiste este proyecto. Bueno, pues lo has explicado muy bien, porque aparte de San Rafael, el verdadero protagonista del proyecto son los cordobeses. El proyecto consiste en un centro de interpretación de la figura de San Rafael en Córdoba, porque realmente abarca una riqueza patrimonial impresionante, por cantidad, variedad y riqueza propia que tiene el propio patrimonio. Y a raíz de eso, pues se ha establecido una metodología para conocer este patrimonio desde el origen, como has comentado, en la Iglesia del Juramento, en las galerías superiores, que por nuestra parte lo que hemos hecho es explicar el origen y algunos porqués de la devoción de San Rafael y cómo con los siglos se ha convertido, siguiendo siendo una devoción, pero en una seña de identidad para los cordobeses. Pero el proyecto se queda precisamente en qué significa para los cordobeses hoy San Rafael, que es uno de los objetivos y finalidades que tiene el patrimonio, la conservación de esos valores. Porque cabe destacar que el Centro de Interpretación San Rafael no es un centro para muchos públicos. Sí. Como bien ha dicho Eva, no solo tiene un sentido religioso, San Rafael es muchísimo más. Es más, es que hay mucha gente que no es religiosa ni practicante y sin embargo le tiene esa creencia, ¿no? Vamos a llamarlo así, a San Rafael como ese emblema, ese ángel custodio de la ciudad. Sí, bueno, el público religioso principalmente, claro, tiene una significación especial, pero para un público que no lo sea también, porque es que San Rafael, como has comentado, es una seña de identidad y forma parte del paisaje cultural de la ciudad, no religioso, sino, por ejemplo, lo comentábamos cuando nos hemos sentado, en la imagen que vemos, que no sé si ellos lo ven o no. Sí, lo ven. Pues esta imagen es yo creo que es, bajo mi punto de vista, la imagen icónica del paisaje cultural de Córdoba, de cualquier visitante, y para los propios cordobeses es la imagen más simbólica. Y normalmente está tomada más para acá y se ven tres San Rafaeles, no uno, tres. Es decir, es un protagonista de ese paisaje cultural, ya no solo religioso, sino está desde esta cultura, este paisaje, pero después en el arte, cualquier aficionado al arte es muy interesante, en el patrimonio documental, bibliográfico. Quizás ahí nos tendremos que ir a este tríptico, exacto, donde bueno, pues se descubre el ángel de Córdoba. Es que, como bien has dicho, la riqueza patrimonial que hay en torno a San Rafael es muy significativa. Nosotros estamos quizás acostumbrados, ¿no?, a pasar por las calles de Córdoba y ver por algún rincón, y siempre incluso descubrimos alguno que no conocemos, a un San Rafael, porque forma parte, como bien has dicho, de nuestro patrimonio. Pero llama mucho la atención también para el visitante, ¿no?, esta cantidad de San Rafaeles que hay por toda la ciudad de Córdoba. Yo creo que al visitante le llama más la atención que a nosotros, porque ve una figura, un ángel, pero no sabe muy bien qué significa. Y suele identificarlos más, suele verlos más. Nosotros lo que nos pasa es que está tan presente en el paisaje vital que no vemos mucho. A mí me ha pasado, yo soy de Córdoba y claro, tenía identificados los principales. Ya cuando estábamos haciendo el proyecto, sobre todo lo que es el casco histórico, rara en la calle que no aparezca un San Rafael, o en una taberna, o en una casa, en el dintel de una casa, o en una veleta, o visitando las propias casas, en los patios, ahora que comienzan los patios, pues en el interior de la mayoría de los patios cordobeses hay un San Rafael,
Entonces, lo que un poco se quiere llamar la atención es sobre esa presencia que de constante que es ni siquiera la vemos, pero una vez que la veamos, pues un poco intentemos entre todos ver esa significación. Ese centro de interpretación, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos enseña? Bueno, pues empieza por el origen. ¿Por qué surge la devoción? Cuando surge, que el 7 de mayo se conmemora la aparición de San Rafael al Padre Ruelas, que son en el solar donde hoy está construido la iglesia del Juramento, y se empieza a contar por qué surge a partir de esa aparición, qué quiere en esa aparición que se comunica, que no se comunica, por qué en ese momento histórico pasa esta aparición, qué significación tiene en ese momento histórico, la relación, que es una de las grandes desconocidas, de San Rafael con los mártires cordobeses, porque aquí el mensajero un poco ha eclipsado el mensaje. Sí, es que es curioso, porque el origen de la tradición de la aparición de San Rafael es como un notario celestial. Él va como para autentificar que las reliquias que aparecieron en San Pedro 3 años antes eran de los santos mártires. Y eso es un poco la función en la aparición al Padre Ruelas de la figura de San Rafael, pero con el tiempo, y poco a poco, va cogiendo más protagonismo la figura y la devoción a San Rafael que la de los propios mártires, que en el momento de la aparición pues sí estaba muy presente. Pero además del origen y de explicar un poco cómo ha evolucionado, ya también se pueden ver esas interpretaciones más actuales, ¿no?, de la historia de San Rafael. Sí, bueno, a partir de explicar el origen, los mártires, el templo, porque el templo es un gran relicario y hay un simbolismo muy importante que pasa totalmente desapercibido para la mayoría, y por lo menos intentamos desvelar algunas claves. Lo que nos interesa es eso, ver hoy en día la interpretación, la significación que tiene San Rafael, y para ello hoy el patrimonio no se entiende hacia adentro, se entiende en el territorio, en el contexto, porque es donde adquiere la verdadera significación. La simbología. Claro, entendemos el templo y a San Rafael no solamente en la iglesia del Juramento, sino en la ciudad de Córdoba, un patrimonio que está tan presente físicamente en la propia ciudad y condiciona también mucho a lo mejor que bastantes personas no conozcan la iglesia del Juramento, porque para rezar los cordobeses a San Rafael no han tenido que desplazarse, lo hemos comentado antes, que en el propio puente romano pues es común las velas, y en el puente de San Rafael. Entonces, esas significaciones, esas informaciones pues nos dan muchas claves y se entiende en ese contexto de la ciudad. Por eso la ruta, que es un esbozo, porque nuestra idea es que sean los cordobeses los que nos digan lo que quieren saber de San Rafael. Es un proyecto totalmente abierto, dinámico, participativo, porque nosotros ahora hemos hecho un planteamiento de San Rafael fuera en la ciudad, pero queremos que sean los cordobeses, pues estamos interesados en que se trate este tema, queremos hacer estas rutas, y en eso está un poco, y sobre todo que nos digan qué significa para ellos San Rafael. Ahí tenemos que irnos aquí, ¿no? Esta cartela la podrán ver en este centro de interpretación que sin duda tienen que visitar. Y bueno, pues quieren saber, para dejar, como hemos dicho, ese legado, ¿no? Que San Rafael es mucho más en Córdoba, tiene una simbología muy variada y muy también individualizada, a pesar de ser un emblema cordobés en sí. También es muy a título personal, son muchas las referencias y las formas de ver y de sentir San Rafael. Además está siendo... ¿Me puedes decir algo si has leído alguna muy significativa? Muchas, todas, la verdad que todas, porque es algo muy, muy interior, y la verdad que muchas veces se agradece mucho porque están colaborando en el proyecto, pero parece que te mete un poco en la intimidad, sí, aunque sea anónimo, pero... Y está el valor religioso, pero hay otras que es el valor de recuerdos de personas que no están, que pues una abuela, un padre, un nombre, también es San Rafael, ¿no? Mucho es una protección, un consuelo, otra es un tema artístico, pero la tarjeta al estar en la iglesia, pues supongo que el condicionante religioso es el que más pesa, ¿no? Pero también tenemos, precisamente por dar facilitar, y sobre todo porque no condicione tanto un significado u otro,
También hemos puesto a disposición de los cordobeses una página web que es juramentosanrafael.com, donde pueden, a través del correo, decirnos qué significa para ellos San Rafael. Estamos comentando valor religioso, histórico, artístico, simbólico, recuerdo, porque queremos descubrirlo, sinceramente, lo que es hoy en día, y no queremos condicionar nosotros ninguna Una tarde de perol. Es que es un patrimonio inmaterial, claro, es que es así, el perol es la fiesta profana de San Rafael y es el recuerdo de la mayoría de los cordobeses, pero es eso también, es esos recuerdos, entonces, de alguna manera es algo que nos preocupa. Que eso ya no pasa desapercibido, que es lo importante también. Claro. Bueno, ¿cuándo se puede visitar este centro de interpretación? ¿Cuáles son los horarios? ¿Dónde estáis exactamente? Pues el centro de interpretación está en la galería superior de la iglesia del Juramento de San Rafael, que está muy cercana a San Lorenzo, porque muchos les cuesta más trabajo dar con ella, y el horario es de lunes a domingo, se puede a partir de las 10, pero sobre todo a partir de las 11:30 después de la misa, de 11:30 a 1:30, y después por la tarde de 6:30 a 9, un horario amplio, totalmente gratuito. El único día que está cerrado es el lunes por la tarde, y ahora en mayo, durante los patios, pues hay abiertos patios también, muy bonitos allí en la iglesia del Juramento, de la Hermandad, y es una ocasión también estupenda para poder ver un poco todo ese patrimonio que hablamos en torno a la figura. ¿Tiene más aceptación el proyecto entre los cordobeses o entre los turistas? El proyecto nosotros lo hemos enfocado a los cordobeses primero, pero porque creemos que es importante que antes de contar las cosas sepamos lo que queremos contar. Desde el punto de vista patrimonial, el turismo es una oportunidad para el territorio, pero yo creo que es importante que las comunidades sean las primeras que analicen y se apropien de ese patrimonio, que no sea un reclamo para el turismo, porque a partir de ahí es fácil a lo mejor pues ofrecerlo a los demás y enseñarnos a los demás cómo somos, pero que no se quede en una cosa banal para el turista, porque yo creo que hasta el turista lo percibe. Han venido allí turistas y les ha gustado mucho, precisamente por lo que comentábamos, porque van por la ciudad y ven una figura que no identifican ni comprenden, y es algo que les gusta, pero nosotros en principio el proyecto, como queremos que lo hagan los cordobeses, también los que son de fuera te aportan muchas veces visiones que tú mismo no te das cuenta, está abierto también a todo el público cordobés o no. Pero en principio lo que queremos que sean los propios cordobeses. Eva, ¿la idea es que permanezca en el tiempo? ¿Tiene una fecha tope? La idea es que permanezca, está en una galería, una exposición permanente, con esa... lo que es permanente es la exposición, pero lo que sí se va desarrollando, como hemos comentado, es el proyecto en sí, la segunda parte, no ya la parte expositiva, sino la parte que se abre a la ciudad. Los resultados. Y las propias rutas turísticas, porque eso va a ser una cosa dinámica en función de lo que a las personas les guste. Tenemos también redes sociales, Facebook, Comparte San Rafael, que también estamos pidiendo y vamos poniendo también información y intentando dar claves de todos los San Rafaeles que hay. Y ahora en mayo, pues desde las cruces hasta la feria está presente San Rafael y lo vamos a ir descubriendo un poquito entre todos. La verdad es que nunca es tarde para conocer, y no conocemos todo lo que hay en nuestra ciudad, y muchas veces nos llama incluso la atención, ¿no? Como pasamos por los sitios y no nos damos cuenta de toda la simbología y de todos los detalles que hay detrás de cada emblema o de cada rincón de nuestra ciudad, y esta es una buena forma de conocerlo a través de las redes sociales. Bueno, es completamente multimedia este proyecto, ¿no? Con el acceso a ruta a través de códigos QR. Tienen que ir, porque además es un proyecto para familias, para todas las edades, para mayores, para jóvenes, y además a través de muchísimos medios, como bien has dicho, Eva, rutas turísticas, en mi propio centro, a través de las redes sociales, porque al fin y al cabo el proyecto es de la gente, como hemos dicho, es muy importante que lo conozcan. Pues muchísimas gracias. Hoy queríamos teneros aquí porque a través de ese reportaje que, como hemos dicho, que hizo nuestra compañera Rocío de la Era del Centro de Interpretación, fueron muchas las respuestas en las redes sociales de cómo se podía visitar o qué es lo que tenía este proyecto. Nos pareció interesante, ¿no? Dar a un proyecto tan significativo como este, que tiene tanto que ver con Córdoba, un espacio más amplio en esta casa, en Onda Mezquita Televisión. Eva, muchas gracias. A vosotros. A visitarlo, no lo duden, porque Córdoba hay que conocerla más, y a través de estos proyectos se conoce de una manera especial.
y no se acuesten sin conocer un poquito más de San Rafael. Muchas gracias y a disfrutarlo. Gracias. Gracias.